Estamos ya con la segunda parte de lo que es humanidades y la primera parte de lo que es humanidades, que sería filosofía. Vamos a seguir con esto. El día viernes tuve algunos compañeros ahí en línea y estuvimos trabajando y sacando algunas dudas. Estaba comentando con la licenciada que si pueden llevar más dudas específicamente bien determinadas sería mucho mejor. Y también, antes de empezar, hacerles el comentario, me llegaron algunos cuadros, muy poquitos por cierto, al correo, pero pues ahí se ve la intención. Yo digo, con 5 que la presenten y la libren, estaríamos muy bien. Génesis, trabajo muy bonito, lo hizo hasta en electrónico. Connie Enríquez me lo mandó también. Mariel, me hace falta ahí formato con Mariel ahí para que lo vaya trabajando. Omar López y Taragamino, no sé si se llama así, Taragamino Gutiérrez, se oye medio raro, pero bueno, ya saben que luego se equivocan las secretarias. Entonces vamos a empezar. Nada más hacemos una pequeña recapitulación de lo que vimos. Ya sabemos qué es filosofía, ¿sí? La ciencia del porqué, aquella que surge a partir de lo que viene siendo las interrogantes de los seres humanos desde un inicio, desde que nos consideramos y nos determinamos como seres humanos. En este sentido, primera etapa que vimos, cómo la gente explica en su momento su realidad, su contexto, cómo de alguna forma lo va llevando hacia otros niveles. En este sentido, eso es filosofía. Después vimos la primera etapa, el mito. Ahí me faltó hacer una comparación para que ustedes fueran entendiendo cómo se dan estas explicaciones de 4 líneas. Sería mito, religión, ciencia y filosofía. Esas 4 líneas nos pueden dar a entender bien la interpretación de las realidades en su momento. Después pasamos a ver lo que son los presocráticos, y con los presocráticos vimos a Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, y que ustedes, me imagino que aunque no lo mandaron, sí hicieron un pequeño cuadrito con una referencia específica de lo que viene siendo su arjé y alguna frase de estos filósofos, Pitágoras, Heráclito, Demócrito. Tengan ahí la referencia, en el examen nos pueden preguntar cualquiera de estos, y entonces, al menos teniendo la referencia conceptual, pues estamos del otro lado. ¿Sí? Después analizamos lo que eran las ramas de la filosofía. No recuerdo el orden, si fueron primero presocráticos o después las ramas de la filosofía, pero era importante verlas porque ya a partir de lo que son los clásicos que vamos a ver el día de hoy, ya podemos de alguna forma entender algunos conceptos. Ramas de la filosofía, ¿cuáles eran? Axiología, epistemología, estética, ontología, metafísica, lógica. Me falta alguna por ahí. Bueno, ahí me avisan. Y en este sentido, también un pequeño cuadro que nos va a determinar la rama de la filosofía, su objeto de estudio y un ejemplo. ¿Sí? Estos que recibí, les digo, estuvieron interesantes, al menos si los revisé ahí cómo están. Les voy a hacer una respuesta ya de manera personal, pero sí quería mencionarlo acá. Entonces, pasamos a, después de los presocráticos, es un pensamiento que va enfocado a explicar el mundo a partir primero de la naturaleza, después de la esencia, y se retoma mucho la situación mitológica, es decir, las creencias. Ahora lo que vamos a ver cómo va cambiando ese proceso, y vamos a empezar con los clásicos. Los clásicos son 3 específicamente, serían, así como se menciona, Sócrates, Platón y Aristóteles. Son 3 personajes que son el parteaguas ya hacia lo que es la filosofía, como se va conociendo ya en la modernidad, y casi toda la etapa de la modernidad, la posmodernidad, lo contemporáneo, retoman de alguna forma a estos 3 filósofos. En el examen nos pueden preguntar de cualquiera de los 3. Ajá. Chequen ahí cómo está estructurada los temas y los subtemas y vean cuántas preguntas nos pueden preguntar de cada tema. En este sentido, vamos a empezar con estos 3 personajes, Sócrates, Platón y Aristóteles. Para mí, aquí el bueno sería Aristóteles. La historia dice que sería Sócrates. Casi todos hacen referencia a Sócrates como el padre de la filosofía.
Yo creo que va más enfocado a otro, pero adelante. Ajá. Antes de empezar con lo que viene siendo estos tres clásicos, sí me gustaría que manejáramos lo que es este concepto, el concepto de sofista. Los sofistas son importantes en esta etapa, puede hasta venir ahí una pregunta en el examen. Son personajes que utilizan la retórica. ¿Y por qué importante? Porque sobre todo Platón y Aristóteles se encargan de cuestionarles todo lo que tratan de manejar estos famosos sofistas. La retórica, como ustedes saben, es un tipo de discurso que trata de convencer y trata de alguna forma de que hagas lo que tu discurso manejas. Y en este sentido, estos maestros y estudiantes de Grecia en esta época empezaron a predicar algo parecido a lo que hace Sócrates, Platón y Aristóteles, pero estos personajes empiezan a hablar de la verdad, empiezan a hablar de que ellos pueden hacerte entender lo que está pasando en tu alrededor. Entonces, desde ahí ya empieza el cuestionamiento, o sea, si cuando dices que ya tienes la verdad, empiezan a ser cuestionados. En este sentido, los sofistas van a ir de plaza en plaza, van a empezar a tratar de vender su verdad, porque esa es la otra cosa que hacen, empiezan a cobrar por sus servicios. Yo luego hago referencia de los sofistas, no sé si hayan ubicado la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿no? Tratan de hacernos creer lo que ellos dicen con su discurso y es pura retórica en este sentido. Y además cobran y cobran muy bien. Pero bueno, en este sentido, perdón por el exabrupto, estábamos con los famosos sofistas que de alguna forma retomamos a Protágoras y a Jordas de Lontinos, son los más importantes. Ahí sí llega a aparecer, quiero que tengan a más la referencia, quiénes eran los sofistas. Ajá, y sus detractores principales son los que vamos a ver. Este es como un paréntesis en esta etapa. Sócrates, Platón y Aristóteles. Hay que ver el entorno que se viene dando en esta época en la Grecia antigua, cómo se va dando el apogeo político y económico, es decir, el contexto que se manejaba en la Grecia en esta época, cómo va dándose situaciones diferentes que determinan cómo va a actuar los ciudadanos ya como tal, ¿sí? Términos políticos, el concepto de democracia, el concepto de república, la política en sí a partir del diálogo y cómo se va dando para poder definir lo que está pasando en estas grandes ciudades. Aquí es donde aparecen estos personajes en una época de guerra, de poder, en las cuales ellos empiezan a cuestionar también este tipo de situaciones que se dan. Y esta es la etapa de las tres filosofías más importantes de esta Grecia que estamos hablando: Sócrates, Platón y Aristóteles. Y aquí nos menciona que es una situación que demanda el mismo contexto. Estos cambios que se empiezan a dar, esta forma de gobernar diferente, empieza a generar preguntas. Y estos personajes son los que van a llevar a manejar los ámbitos del entendimiento de cómo los seres humanos deben de actuar o cómo se deben de manejar en estas circunstancias. Primero que nada, Sócrates. En términos de historia, es el más conocido, no sé si alguno de ustedes haya escuchado el concepto. Sócrates es el padre, dicen, de la filosofía, les digo, para mí no, pero bueno, él es un filósofo griego, fundador de la filosofía moral. Ya sabemos qué es la moral, ¿no? Empieza a analizar las normas, cómo se comportan las personas en términos de bien y de mal con Sócrates. Es uno de los personajes que empieza a hablar de estas situaciones de virtud, del bien sobre el mal, de llegar a ser mejores en este sentido. Él influencia mucho a Platón y es uno de los pensadores, les decía, de los más conocidos a nivel mundial. Muchos que no son filósofos lo retoman a Sócrates como parte importante de algunas otras disciplinas en este sentido. Aquí manejan esta frase, es una de las frases más conocidas en el mundo: yo solo sé que no sé nada.
Y muchos resumen la teoría de Sócrates en esto, no está mal en este sentido, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Sócrates revoluciona cómo enseñar filosofía. Él busca de alguna manera, ya deja de lado un poco la situación natural de los presocráticos y empieza a generar un nuevo método. ¿Se acuerdan que también mencionamos lo que son los métodos? Procesos para llegar a un objetivo específico, y aparecen de los primeros métodos reconocidos de la filosofía. Este método está basado principalmente en el diálogo, y por lo tanto la primera característica que vamos a manejar de Sócrates dice que está muy por encima el diálogo, la discusión, el análisis hablado sobre la escritura. Por lo tanto, una característica de Sócrates es que no escribió nada. Todo lo retomado de Sócrates es a partir de su seguidor más, su discípulo más reconocido, que es Platón. Él fue el que empezó a escribir. Por eso muchas veces no se le atribuye muchas de sus frases, dicen tal vez es de Platón, no sé, lo manejan de manera diferente, ¿no? Lo que hace Sócrates con este método llamado mayéutica, empieza a generar una situación de discusión pública en diferentes plazas de la Grecia antigua, empieza a manejar con diálogos, y todo aquel que quiera acercarse puede aprender, dice él. Aquel que lo quiera escuchar de alguna forma empieza a trabajar con ellos. La mayéutica, como les decía, su método más reconocido, maneja dos, lo separa en dos partes. Dice que a partir de la interrogante, no sé si les ha pasado, que algún maestro o alguien les pregunte y tú te tienes que contestar. El maestro lo único que tiene que hacer es ir acomodando tu respuesta para que tú tengas el conocimiento. Esa es la mayéutica, al final de cuentas. A partir de la interrogación, si me preguntas esto, ¿por qué me lo preguntas? Y empieza a generarse el conocimiento, según Sócrates, ¿eh? Entonces, otra característica. Primera, no escribió nada. Segunda, su método predominante, la mayéutica, que es esta idea de empezar a preguntar y que surge el conocimiento. Las enseñanzas de Sócrates, muy, muy particular en este sentido, a partir del diálogo, otra vez, preguntas y respuestas, les decía, el alumno tiene que llegar por sí mismo al conocimiento. Algo está pasando en la escuela actual. Hemos estado viendo cómo se da esta idea. Dicen que el maestro solo es el que guía. Yo estoy a la antigüita, les digo, yo trabajo en prepas y pues a mí sí me gusta que me escuchen. Ahora ya los maestros quieren que el alumno haga todo y según se da el aprendizaje. Así es cuestionable, ¿no? Vamos a ver cómo se da en este sentido. Pero es a través de preguntas y respuestas que por sí mismo va a llegar al conocimiento el alumno. Ajá. Cuando de alguna forma trata de inducir su conocimiento, algo que retoma mucho, les decía, es la situación moral. Debemos ser ciudadanos de alguna forma que cumplamos las normas en la sociedad. Si se logra dar esta situación de índole moral, no va a haber problemas en la sociedad. ¿Sí? Algo más coloquial, más actual. Si todos de alguna forma cumpliéramos con las normas morales, es decir, aquellas que considera la sociedad buenas, no hubiera problemas. Por ejemplo, términos actuales, el famoso Metrobús, bueno, en mi caso el Mejibús, yo siempre veo que está llena el carril exclusivo. Es un problema, surge un problema que acarrea a otros y van desde índole económico hasta índole social y político. Y en este sentido, si los ciudadanos cumplieran las normas, es decir, actuaran de manera correcta, ética y moralmente correcta, no habría esos problemas, dice Sócrates. Bueno, en aquel caso pues era otro tipo de contexto, pero quiero que vean cómo lo planteaba Sócrates en este sentido. De alguna forma, su mayéutica, sus preguntas, su respuesta de índole moral daban la solución a los problemas. Si un ser humano se conduce correctamente y de alguna forma llega a ser un ser virtuoso, es decir, un ser virtuoso que diario practica las cosas que son buenas, pues va a llegar el momento en que no va a existir ningún problema de índole moral y de otro tipo en alguna sociedad. Esa es la idea de Sócrates en este sentido. Ajá. Las dos partes que les decía, ironía y mayéutica.
La mayéutica la maneja en el sentido de la profesión de su madre. Su madre era partera y como partera traía la luz a lo que son los recién nacidos y decía que él era en este sentido como un partero. Nos traía la luz en sus diálogos, en sus pláticas y este es lo que manejaba Sócrates con su doctrina. ¿Cuál es el pensamiento? Lo retomamos en términos mayéuticos, lo manejamos en este sentido con preguntas. ¿Cuál es el pensamiento de Sócrates? Ajá. El mayor bien del ser humano, decía, no son sus pertenencias, sino dedicarse con lo que posee, sino más bien a lo que es él mismo. Ahorita estaría complicado, ¿no? ¿Quién va a dejar sus pertenencias por dedicarse al interior del pensamiento, del alma, dirían algunos? Pues es muy complicado. ¿Cuáles son las obras de Sócrates? No dejó obras, otra característica. No, él más que nada se dedicaba al diálogo. Todo lo tuvo Platón, Jenofonte, pero Aristóteles, pero Platón es el que realmente empezó a generar. Algo así como en la Biblia. A ver, perdón por la analogía, ¿no? Pero sí algo así, ¿no? Cristo no escribió el Nuevo Testamento, no escribió nada, lo escribieron sus apóstoles y algunos ni apóstoles eran, pero bueno, luego hablamos de eso, pero así pasa con Sócrates. Todos escribieron sobre Sócrates, pero realmente él decía que la escritura no sirve en este sentido. ¿Cuál es la filosofía de Sócrates? El objeto de la filosofía, enseñar la virtud, lo que les decía hace un momento, a partir de ser seres morales que de alguna forma cumplimos las normas, vamos a llegar a ser seres virtuosos. Ajá. Al conocer las normas y llevarlas a cabo, decía Sócrates, pues de alguna forma se van a acabar los problemas en términos filosóficos y en otros términos, otros ámbitos. Aportaciones de Sócrates. Método socrático, la mayéutica como tal, tiene por objeto descubrir la verdad, ese es su objeto, por medio de disertar y trataría de manejar cómo traer a la luz y que todas las personas tuvieran ese conocimiento. El conocimiento para él es la luz. Mayéutica. Entonces tenemos aquí ya características específicas. Les decía, si van a seguir trabajando como algunos están manejando sus apuntes, pues estaría perfecto. Sacar conceptos clave de cada presentación y manejarlas para que el viernes aterricemos ahí con dudas específicas. ¿Vale? Ok. Seguimos. Hacemos recapitulación de lo que es Sócrates. Ideas que fundamentan en su época todo el pensamiento occidental. Y luego en otras épocas también se retomó mucho a Sócrates, pero les digo, suena como una falacia porque de alguna forma pues él no tiene nada como referencia, todo es por lo que escribieron los demás. Más influyentes de todo Grecia en su época, el conocimiento accesible a todos de la razón y la lógica, ya empieza este concepto de lógica, pero el bueno de la lógica, ahorita vamos a ver quién es, y maneja la virtud como clave para una vida feliz y significativa. Otro cuadrito que me van a hacer con estos tres clásicos, aquí ya podemos sacar nuestro cuadrito. Podemos sacar en una parte el nombre de Sócrates, después su método, sus principales enseñanzas y después podemos poner algún objetivo de Sócrates. Aquí yo pondría que la virtud es clave para una vida feliz y significativa. Eso sería. Podemos manejarlo así por si nos preguntan directamente sobre Sócrates. No escribió libros, recogidas y ampliadas, principalmente Platón. Su método de interrogar a sus oponentes para llevarlos a la verdad, ojo, se conoce como el método socrático o mayéutica. ¿Sí? Esto yo les recomiendo con los hijos. Con los hijos se puede llevar, bueno, los que tengan hijos, los que no, pues ahí con los hermanitos o a ver con quién se deja, pero traten de aplicarlo. A partir de interrogantes, lleven a este sentido de preguntarles por qué, a partir de una pregunta que haga el hijo. En este sentido, a mí no me ha funcionado, pero la recomiendo siempre, porque ya cuando llegan adolescentes, pues ya las preguntas quedan de lado, pero ahí les recomiendo para los pequeños. Sus diálogos han venido, los retomados por Platón, han influido hasta la actualidad todavía.
Principales contribuciones, el método del diálogo y la ética. Es decir, cuando hablamos de virtud, hablamos de ética. Esto es Sócrates. Nos pueden preguntar 2 a 3 preguntas de los clásicos y pueden estar fundamentadas en esta presentación que les estoy mostrando, y si de alguna forma sirve la explicación, estaríamos del otro lado con Sócrates. No podemos meternos a discutir más allá de Sócrates porque no acabamos. ¿Ok? Seguimos. Platón, el discípulo más completo, el más reconocido de Sócrates. Él es el que compiló casi todo lo mencionado por Sócrates. Él era aristócrata, de alguna forma, en esa época los aristócratas, es decir, la gente, finísimas personas, se dedicaban a la política. Algo que ha cambiado precisamente en la actualidad, pero sí, en esa época todos los aristócratas estudiaban o se dedicaban a la política. Cuando conoce a Sócrates, ¿qué es lo que hace? Cambia totalmente su idea y se dedica a la filosofía. Cuando muere, empieza a retomar algo de lo que dice Sócrates, empieza a recorrer Grecia y empieza también, de alguna forma, con la mayéutica, a buscar también a dar a conocer todo esto de la virtud, sobre todo en este sentido. En esta parte le podemos reconocer la academia. Él no se iba a las plazas directamente, se iba a los jardines y empezó ahí a manejarse el nombre de academia. Entonces, esto, como ven, es una ampliación de Sócrates, pero a él se le puede atribuir que es el primero que utiliza la academia como tal. Ahora ya las academias a nivel educativo son muy presentes y básicas en este sentido. Platón lleva todo esto de Sócrates y trata de buscar manejar una teoría ya específica, y maneja, vayan sacando palabras claves, conceptos claves, la teoría de las ideas. Aquí ya sí es una teoría particular de Platón que van a retomar a otros, y él sí lo escribió en este sentido. ¿Qué es la teoría de las ideas? Nos pueden preguntar sobre la teoría de las ideas de Platón. Para Platón es el de los primeros filósofos que empiezan a manejar esta idea dualista. Siempre existen dos partes en nuestros ámbitos. Si hay odio, hay amor. Si hay, ¿qué más podríamos manejar? Si hay cuerpo, hay alma. Si hay negro, hay blanco. Si hay Dios, hay diablo. O al revés, ¿no? Primero debería ser el diablo, pero bueno. En este sentido se va manejando en dos términos, siempre se va a manejar. Y su teoría de las ideas empieza a manejarse de esta forma. Él dice que nuestro pensamiento va a estar determinado por las ideas. Y de alguna forma, lo que no son ideas, es decir, la situación corpórea, lo material, va a quedar aparte. Entonces, dos partes del ser humano, pero ¿cómo la maneja? No sé si alguno de ustedes haya escuchado o haya de alguna forma leído, espero que sí, pero los diálogos de Platón, sobre todo el diálogo de la caverna, los diálogos de la caverna. Son famosísimos, pero bueno, no estudiamos nosotros filosofía como para poder tenerla como tal, pero de ahí manéjenla. Si los preguntan sobre Platón y nos hablan de la alegoría o del diálogo de la caverna, es Platón. Él manejaba mucho estos diálogos, retomados ¿de quién? Lógica, de Sócrates, y en este sentido, él habla en términos epistemológicos. Si digo epistemológico, ¿de qué estoy hablando? A ver si alguien me contesta, a ver si estamos ahí. Si hablo de epistemología, ¿de qué estoy hablando? De conocimiento como tal. Entonces, cuando habla de este sentido, la situación del hombre ante el conocimiento, plantea precisamente sus diálogos y determina lo que conoce el hombre. Existe en su dualidad dos partes, las sombras y la luz. En las sombras están los hombres que están en la caverna, y en la luz está todas las ideas que tienen los hombres. Es algo bien interesante, no se vayan a clavar con esto porque si no, no terminamos aquí dialogando de otras cosas. Se denomina dualista a esta filosofía que sostiene que la realidad
el conocimiento, la naturaleza están compuestos por dos elementos. Todo lo que está a nuestro alrededor tiene dos elementos, según los dualistas. Ajá. El hombre, y ahí pasa una situación antropológica, cuando hablemos de antropología estamos hablando del ser humano, del hombre como tal, ajá, compuesto por dos elementos. Aquí viene lo bueno, ya con Platón. A lo mejor muchos se van a ver identificados en este sentido, cuerpo y alma. Dice Platón que en su término dualista somos cuerpo y somos alma. Yo en lo personal no creo en el alma, y hay muchos filósofos que no creen en el alma, pero eso no les debe de conflictuar, simple y sencillamente lo dice Platón. Y no pueden coexistir independientemente, es decir, decía Platón que no puede estar el alma por acá por Metro Valderas y yo de este lado, o sea, mi cuerpo de este lado, entonces siempre deben estar juntos en este sentido. Como pensador dualista, menciona tres etapas, acuérdense, por eso eran las ramas de la filosofía: ontología, ajá, epistemología y antropológica, es decir, una con el ser, otra con el conocimiento y otra con el alma y el cuerpo, el hombre como tal. Entonces, su postura principal nos dice, en esta situación antropológica, que es la que me interesa, dice que en esta separación alma y cuerpo siempre va a estar por encima, ajá, el alma. Es decir, nosotros no podemos existir sin el alma. Es complicado, pero es una postura que vamos a retomar más adelante en la modernidad, y es una discusión que desde esta época hasta ahorita todavía está la discusión presente, se vuelven dogmas, y en este sentido, para Platón, estas dos partes, antropológicamente, el alma es superior, todo lo demás no sirve, pues no charcha. Vamos a ver ahorita. Primero, en términos ontológicos, la realidad, ontología, el ser como tal se haya dividido en dos niveles. Y aquí lo representa con el mito de la caverna. Un mundo abajo, ajá, que es el interior de la caverna, y el mundo de arriba, el exterior. En este sentido, dos mundos nos pueden preguntar. La teoría ontológica de Platón maneja el mundo sensible y el mundo inteligible. Son dos mundos. Recordamos la parte de atrás. Es dos partes, sería el hombre, cuerpo y alma, y aquí, en términos ontológicos, maneja un mundo sensible y un mundo inteligible. Si me puede alguien ahí mandar algún mensajito, ¿qué será el mundo sensible y qué será el mundo inteligible? Sin retomar las partes filosóficas, nada más, ¿qué se imaginan que sea? Entonces, ahorita ya lo voy a explicar, pero ¿qué se imaginan que sea esto? Mundo sensible y mundo inteligible. Ahí me espero hasta, hago pausa para ver si alguien se anima. Mundo sensible, mundo inteligible. ¿Qué será? Dualismo ontológico, dualismo del ser, que está representada por el mito de la caverna. Sombra, luz, interior, exterior, mundo sensible y mundo inteligible. Sensible viene de sentidos, lo que podemos ver, lo que podemos oler, lo que podemos sentir. Para él ahí se basa ya su situación ontológica de un mundo sensible y mundo inteligible. Y el mundo inteligible es aquel que no podemos ver y ni sabemos si son reales. Empieza la discusión aquí, vamos a cambiarle ya la dinámica, que estaba haciendo yo un experimento social, pero bueno, ya no está funcionando. Dos mundos, los sentidos, lo que ves, lo que tocas, lo que oyes, y más adelante vamos a retomar con Berkeley y con los empiristas este tipo de mundos en otro sentido. Y volvemos a lo que mencionaba, alma y cuerpo, ajá, mundo sensible y mundo inteligible, lo que no ves. En religión tenemos lo que es lo terrenal, ajá, y tenemos lo que es espiritual, ¿no? Dicen en este sentido cambia. Es esto. Platón ya lo maneja en este sentido y lo va llevando hacia otros niveles. En este sentido es la situación dualista. Ahorita se los pongo acá. ¿Cómo se plantea la realidad? Con un mundo sensible y un mundo inteligible. Dos mundos de naturaleza diferentes. Ahí retomen lo que les hemos venido mencionando del
alma y el cuerpo. El mundo sensible es material, corpóreo, corruptible e imperfecto. Tu cuerpo se puede ir con lo insano, se puede ir con el deseo, se puede ir, no lo enfoquen en una sola cosa, en todo, la comida, la política, todo se puede ir en ese sentido. Ajá, es lo que percibimos por los sentidos. Y nos dice que todos los objetos que tenemos aquí enfrente o que podemos de alguna forma determinar son copias de las ideas, pero son copias imperfectas. No llegamos a la perfección por eso en lo que tenemos, podemos ver, sentir, oír. En este sentido, son modelos de las ideas. Hay otro autor más contemporáneo que dice que todos tenemos tipos ideales y manéjenlo en todos los sentidos de su vida, tipos ideales, los cuales tenemos siempre como referencia para llegar a hacer algo. Maneja esta situación de la caverna, sombras, y que son proyectadas en la pared y de alguna forma son la representación de lo que vivimos en términos prácticos. Al final de cuentas, en este tipo de situación corpórea no hay un conocimiento como tal. Sí, es un simple reflejo, dice él, por eso las sombras. Y el mundo inteligible. En el mundo inteligible está lo ideal, lo perfecto, lo eterno, poblado de ideas. Por eso el idealismo de Platón. Idealismo tiene que ver con ideas. Las ideas son las que determinan todo lo que maneja. Son modelos ideales, la completo ahí, que imitan todo lo material. Siempre va a estar aquí presente. Cuando lleguemos a lo que es la modernidad, vamos a ver esta parte bien importante, cómo la filosofía va tratando de explicar en diferentes ámbitos esto precisamente. En el mundo inteligible solo existen ideas de las cosas positivas, lo bueno, y se hallan jerarquizadas, siempre van en un punto jerarquizado, de la primera hasta la última. Y en esta idea está el sol, es decir, la luz es la que nos determina como seres humanos. Y ahí plantea la caverna representada por seres naturales. Les comparto algo de la alegoría de la caverna. Son personajes que están encadenados dentro de una caverna y que lo único que tienen de referencia son precisamente las sombras de lo que pasa afuera, de lo que pasa en la luz. Y ahí hay algo bien interesante que plantean que se llega a escapar uno de estos encadenados hacia la luz y ve todo lo que está en la luz, regresa y se los platica. La pregunta sería, ¿creen que le vayan a creer las personas que están encadenadas? ¿Le creerán todo lo que les vino a platicar de allá? ¿Les creerán? O sea, eso ahí traten de... espero que hoy estén un poquito filósofos y estén tratando de relacionar esto que estamos mencionando. La pregunta es esa, ahorita a ver si me la contestan y ya regresamos. Pero aquí está, Platón, ya tenemos referencias básicas de dualista, mundo sensible, mundo inteligible, la teoría de las ideas, vayan sacando sus conclusiones de las palabras clave. El dualismo antropológico también, aquí ya es del ser humano como tal. ¿Compuesto de qué? De cuerpo y alma. Y todo se reduce a los dos que mencionábamos, o sea, el mundo inteligible y el mundo sensible, pero aquí lo maneja en términos antropológicos, el cuerpo y el alma. Me imagino que el 99.9% de los que me están escuchando creen en el alma. O sea, me imagino, pero o sea, también es válido ser más pragmático en este sentido, pero es lo que nos dice Platón y desde ahí se viene toda la situación. Vamos a ver la Edad Media. En la Edad Media es más una línea religiosa y retoman a estos autores. El cuerpo es una realidad inferior. Nuestro cuerpo es podredumbre, es deseo, es pasión. Yo no veo que sea malo, pero dice Platón que, o sea, que de alguna forma no, pues no tiene definición como tal. El alma es la parte superior. Es algo excelente, algo excelso. Y para alcanzar el conocimiento debe de liberarse precisamente de las cadenas del cuerpo. Y compárenlo con algunas cosas que han visto en su vida cuando se enseñan lo que es bueno, todas estas situaciones de la virtud en casa, en la escuela, tiene que ver con ese sentido.
En Occidente se manejó mucha esta situación con los Lama Lama, con todos estos, manejan esta idea de que tu cuerpo debe de alguna forma ser secundario, ¿no? Por eso ni comen lo que comemos los mexicanos, ni toman lo que tomamos los mexicanos, o yo me atrevo a decir hasta los católicos en términos de religión. Es bien diferente, véanlo, pero aquí Platón lo plantea así, ajá, en un sentido genético, retoma a la caverna. No sé si alguien ha contestado esto. ¿Le creerían los encadenados, aquel que se escapó, le creerían lo que les va a platicar que sucede afuera? ¿O somos reflejo precisamente de las sombras? Bueno, ahí lo sigo dejando. Ajá. Todavía no le contestan, pero no quiero dejar pasar antes de que avance más el comentario de Watal JL. Dice, mundo sería a través de los sentidos y el inteligible por ideas. Y acaba de escribir Israel Carvajal, habrá quienes lo crean, pero en la mayoría no lo van a creer. Y así estamos en la sociedad, con lo que dice el compañero, así estamos en la sociedad. A nosotros nos pueden decir lo que es bueno, nos vamos a remitir a la moral. Esto es bueno, pero les pregunto, ¿quiénes fuman y saben que se están dando en la torre? Yo hago la analogía aquí, o sea, para que lo vayan entendiendo en términos más coloquiales, es eso. Al final de cuentas, algunos piensan que tu cuerpo es un templo, que situaciones de ese tipo que de alguna forma son válidas. Pero quedarse en esa línea con Platón, creo que nos quedamos a medias. Pero bueno, vamos a seguir con esta situación. Yo sigo en mi propia cueva, dice aquí, yo sigo en mis sombras porque vivo y disfruto lo que tengo del mundo sensible, ¿no? Pero habrá algunos que sí de alguna forma como Platón crean que eso es malo en este sentido. Ajá. Entonces, aquí la situación, otra vez, dualismo. El alma, el cuerpo, la luz, la sombra, lo malo, lo bueno, todo va determinado con este Señor. Y aquí dos realidades independientes e irreductibles entre sí, el cuerpo y el alma, independientes. Ahorita vamos a la otra parte donde nos va a decir Aristóteles que no es cierto, que de alguna forma puede aceptar todo esto, pero que se puede vivir de forma diferente y que debemos darle más importancia a qué, al cuerpo. Si Platón para él el alma es lo importante, ahorita vamos a ver cómo se da con este otro clásico, Aristóteles. Hasta aquí espero que me vayan siguiendo. Es un poco complicado la filosofía a distancia, pero creo que el intento lo estamos haciendo y que vayan retomando lo básico para el examen. Desde los presocráticos ahorita, lo que viene siendo los clásicos, retomen lo importante. Ya si lo entendemos como lo estamos manejando, pues estaría perfecto. ¿Quién es Aristóteles? Aristóteles fue alumno de Platón. Y sí decía que Platón era un exagerado en este sentido, porque que el pensar que las cosas que de este mundo de los sentidos solo es la mitad, o sea que pues realmente te puedes, veanlo en sentido contrario, te puedes acabar los pulmones y como realmente pues no son importantes, ya cuando vayas a lo etéreo pues ya te vas a vivir de otra forma. Decía, no es exagerado, ¿no? O sea, el mundo verdadero dice que Platón que solo se puede conocer la mente, dice, es exagerado, ¿no? Vamos a ver otro autor más adelante que dice que esto que estoy viendo aquí es parte de mi imaginación, esta es la base de Platón, esto no existe, esto es parte de mi imaginación, me acuerdo mucho de la Matrix, pero más adelante lo vamos a ver en este sentido. Ajá, entonces esta idea de las cosas del mundo sensible podrían de alguna forma ser reflejo del mundo de las ideas, decía Aristóteles que era una exageración. Entonces, lo que hace Aristóteles retoma la filosofía platónica, lo básico, retoma algunos ingredientes, lo que son ideas, cosas, sobre todo ese concepto, cosas para pensar la realidad, pero los empieza a combinar y nos dice su visión. Si nos preguntan de Aristóteles, es una idea muy parecida a la de Platón, pero la cambia. ¿Qué va a estar arriba? ¿Qué va a ser más importante? El mundo sensible. Así de sencillo. Platón, mundo inteligible, hasta arriba, sin problema, determinando cómo se va a dar el conocimiento, el mundo de las ideas es lo importante, y
Aristóteles los que dicen, no, 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 es una exageración. O sea, ¿por qué no vivir aquí? ¿Por qué no de alguna forma empezar a entender qué es esto, por qué es esto y cómo se determina? Entonces, al revés, lo que maneja su maestro. Este es el señor Aristóteles. Profesor, antes de seguir avanzando, Karina Jaramillo dice, muchas veces no tenemos otras propuestas de pensamiento, más lo que comúnmente sabemos. Y María Elena Cerqueda dice, somos incrédulos los humanos. No tenemos, yo digo que sí, ¿no? En la actualidad. Esta es la base, si ustedes notan, esta es la base de lo que pensamos ahora, pero yo creo que sí tenemos ya mucho. Lo van a ver. Esto se va a ir cerrando. Vamos a ver lo que son los clásicos. Cuando pasemos a la Edad Media, ahí sí lo que dice la compañera, no va a haber opción. Ahorita vamos para allá, sí nos va a dar tiempo. Y ahí sí no va a haber opción, o sea, es una forma de pensamiento única. Aquí Aristóteles le refuta a Platón. Platón retoma a Sócrates. Sócrates murió porque decían que corrompía a sus alumnos. Decía que lo que decía no era, decía el gobierno, las autoridades o las religiones, decían que eso no era cierto. Por eso murió, ¿no? Le dieron una copita de cicuta y falleció. Entonces sí, van a ver, no sé si el comentario de la compañera vaya encaminado a la actualidad, pero en la actualidad yo creo que sí hay opciones de pensamiento, pero muchísimas, ¿no? Va encaminado a la pregunta que les hizo de la caverna, de las Ok. sombras. Ok, perfecto. Entonces, pero bueno, las situaciones de pensamiento sí, cuando las retoman, híjoles, vamos a manejar un concepto que se llama libertad. Y sí, la libertad sí la tenemos como para pensar como nosotros queramos. Es más, vamos a hacer nuestra propia religión aquí y retomamos parte del ISSSTE y lo llevamos a otro nivel. Podría ser, ¿no? O sea, les digo, hay opciones, ¿no? Y vamos a ver cuando veamos democracia cómo se cambian este tipo de situaciones. No, y sí hay gente que piensa diferente dentro de, pero bueno, esa ya es otra cosa, si no me van a correr de aquí. Entonces, vamos a ver cómo se maneja. La máxima obra de Aristóteles es este libro, el Organón. El Organón es un compendio de cómo se maneja la lógica y también le mete algo de biología. Él es considerado padre de la lógica como tal porque empieza a manejar premisas, empieza a manejar conclusiones, empieza a manejar otro tipo de sentido. La lógica nos trata de definir lo que es real y por qué puede ser falso. En este sentido, cuando hablamos del Organón, es una obra que yo en lo personal no la he leído completa, he leído extractos y que luego les dejan en las prepas leer el Organón y dices, qué bárbaros, pues si hay personas adultas que no entendemos, los jóvenes está más complicado. Pero si les preguntan qué es el Organón es la obra cumbre de Aristóteles. Quiero que lo separen bien, ¿eh? Sócrates, Platón y Aristóteles. Ajá. Y todavía seguimos estudiando aquí, dice la lógica para que vean cómo los griegos sí son base para lo que estamos viendo, estos griegos, pues al menos. Aristóteles, otra característica de Aristóteles, establece una división de los campos de conocimiento, es decir, en términos epistemológicos se empieza a decir, hay otras líneas. Ajá, tenemos que separar el estudio de esto con esto, porque no se puede ir todo en el mismo saco. Ajá, y que de alguna forma todas estas líneas tienen como base ya la ciencia. Para mí Aristóteles es el primero de todos estos que hemos visto que ya utiliza el método de alguna forma científico en este sentido. Sí hay algunas cosas, pero ya que no llegan a ser como tal reales, pero sí maneja en este sentido esas líneas generales. Ajá. Él identifica y define ya con una metodología algunas áreas del conocimiento que no se habían de alguna forma especificado y él las lleva a un nivel científico como tal. Él, dice, marca un antes y un después en la historia del pensamiento. Él define qué es el pensamiento, el conocimiento, y con Aristóteles yo digo que es la base realmente de la filosofía, pero Platón ahí va a estar presente por el pensamiento de las generaciones que siguen. Ajá, la inducción. Invierte los términos de la filosofía de Platón, ya lo habíamos dicho, otra característica, váyanla sacando así con características. La realidad no es lo fundamental en
en nuestro contexto, son las ideas, las cosas individuales, lo que percibimos. Ajá, en este sentido el mundo sensible es más importante. Aquí no hay ningún problema. Si me van siguiendo, creo que ya tenemos la separación de Sócrates, Platón y ahora con Aristóteles. Maneja ya de alguna forma, retomando lo que es el alma, lo que es la sustancia. Ajá, la sustancia, acaba de pasar algo raro, ahorita me acordé de una película que se llama La Sustancia, que nada que ver con esto, pero bueno, la sustancia en este sentido tiene que ver con esta parte interna, ajá, de alguna forma es la combinación del mundo inteligible y del mundo sensible, ¿ok? Aristóteles también reconoce que sí existen las ideas, que de alguna forma el mundo de las ideas está presente, pero no es la realidad como tal. O sea, si tú como ser humano te vas a enfocar a las ideas, en este mundo el avance tecnológico, el avance social, político, económico te va a llevar a otras cosas diferentes. Ajá. Entonces estos productos son generados por la inteligencia de los seres humanos y es a partir de la observación de sustancias, él les llama la cosa en sí, las cosas como tal, le pone nombre a cada cosa. Es más, se inventó algunas definiciones de valga la redundancia, de cosas que no tenían nombre, les puso nombre. Ajá. Entonces de aquí viene esta situación de cómo vamos definiendo lo que son las ideas. ¿Sí? En este sentido, habla precisamente de la potencia. ¿Se acuerdan de la ontología que decíamos que define al ser como tal? Entonces dice que las cosas que percibimos a nuestro alrededor sí pueden estar determinadas por las ideas, pero nosotros somos lo que las producimos, ¿no? Como decía Platón, ya están aquí y nosotros nada más las copiamos como tal. Un ejemplo muy simple, o sea, dice que después de que veas muchas gallinas, de alguna forma, tu mente va a producir la idea, o sea, no está la idea de la gallina. Cuando tú vas a partir de los sentidos generando conocimiento, ya tú vas a determinar la idea de que existe una especie de gallina, pues. Yo, por ejemplo, si ahorita les digo manzana, ustedes ya la idea la van a generar porque ya tienen la idea de lo que es una manzana, ¿sí? Esa es la diferencia con Platón, o sea, no es la idea como tal y que nosotros la retomamos, no. Dice Aristóteles que nosotros vamos generando las ideas. Solo que hay alguien como yo, medio loquito, que cuando dije manzana se imaginara varias calles y su colonia. Esa es la idea que dice Sócrates. Sí nos va generando ideas, pero esa es una situación de la individualidad. A lo mejor aquí la gallina, me imagino una gallina guinea, una gallina gorda, no sé, va cambiando la perspectiva de las ideas como tal. Entonces, es la idea general producir ideas generales a partir de observaciones individuales y a esto se le llama inducción. Cuando nos pregunten, si llegan a preguntarnos sobre la inducción de Aristóteles, es esto. Y si ustedes ven, es lo que realmente hacemos. ¿Sale? Ok. Aportaciones principales de Aristóteles, ¿qué incluyen? Agrupación de 4 elementos. Él retoma a los presocráticos y dice, todo esto es una combinación. Clasifica a los animales y las plantas. En el organón hace una parte donde empieza a dar clasificación, algo que en su momento pues, nadie lo había hecho. Y por eso es reconocido y por eso en biología es muy reconocido el señor Aristóteles. Maneja la lógica, el padre de la lógica. Un sistema, la lógica es este sistema de pensamiento, les decimos, que va a partir del sentido común y que nosotros ya vamos entendiendo a partir de nuestra realidad. Hace demostraciones, esto no lo vimos, pero para que lo tengan ahí como referencia, demostraciones sobre la forma esférica de la Tierra. Todavía manejábamos la situación de que la Tierra era plana, pero aquí ya él empieza a manejar algunas cuestiones en este sentido. Precursor de la anatomía comparada. Empieza también a manejar cómo estamos conformados, le pone algunos nombres, un genio este señor. Método comparativo en ciencias políticas. Ya se avanza en este sentido. Retoma algo de la mayéutica de Sócrates y lo empieza a generar hacia
una ciencia. Ya la política debe ser una ciencia. Proceso asociativo de aprendizaje en la educación le entra en este sentido y les digo, para mí, o sea, es el que determina realmente ya un método científico. Ya no es como la mayéutica, ya tiene un proceso bien definido. Por eso cuando dicen quién es el padre de la filosofía, ustedes pónganle a Sócrates y pongan a este y van a ver que hay mucha diferencia. ¿Sale? Entonces, estos señores son los que estamos manejando como la teoría clásica. Sócrates, Platón y Aristóteles. Ideas generales que ustedes tienen que ir acomodando con sus cuadros que les decía. Si no quieren manejar cuadros, yo les recomiendo que también manejen algún otro tipo de organizador gráfico. Los mapas conceptuales a mí me encantan. Sacan el concepto y van definiendo, se dedica a esto, es para esto, y eso es lo que tendrían que hacer para no meterse a tratar de entender todo lo que maneja cada uno de estos filósofos, porque no lo vamos a hacer, se los aseguro. Ajá, entonces, mapas que tenemos que manejar. Cerramos lo que viene siendo la filosofía clásica, ya tenemos presocráticos, ya tenemos el mito, presocráticos, filosofía clásica. Ya podemos al menos mencionar alguno de cada de los representantes de estas etapas, ¿sí o no? Porque si no los recordamos, estamos en cero. ¿Ok? Y pasaríamos a otra etapa de una vez, no sé, todavía nos queda tiempo, sí, ¿no? Todavía nos queda muchísimo tiempo. Yo ya me quiero ir, pero ya me dijeron que nos falta una hora todavía. Ni modo. Sería la siguiente etapa, si me ayudan a cambiarla, por favor. Y si hay preguntas aquí de una vez, si no vayan sacándolas para el viernes, por favor, a ver cómo se va dando. Hay un comentario que me faltó leer de Isabel Salazar referente a las cavernas, a la sombra que sale a ver el mundo exterior. Dice, muchos creen de formas distintas. Sí, es una idea de pensar diferente, pero les digo, yo hago la analogía, esto de la alegoría de la caverna. Dice Platón que siempre estamos viviendo bajo sombras, bajo oscuridad. Es decir, el conocimiento no es real. Siempre en una sociedad, vean ustedes, aquí retomo un concepto ya más avanzado, que es el de enajenación. Generalmente pensamos, esa es mi interpretación, ojo, de la caverna, pensamos lo que nos dicen. A ti te dicen alguna cosa en la televisión, medios masivos de comunicación, y la crees. Ajá. Y cuando alguien te quiere decir que eso no es cierto, o sea, ya no hay modo de cambiarlo. O sea, la gente vive, según retomando a Platón, vive bajo sombras. Muchas veces no vivimos nuestra realidad como tal, si es que retomamos algo de Platón. Ajá. Vivimos bajo lo que son las modas, lo que son los conceptos que nos enseñan, lo que nos dicen. Ajá. Entonces la idea es avanzar precisamente hacia la luz. Eso es lo que yo retomo de Platón. O sea, ¿realmente será verdad las telenovelas estas donde llega una sirvienta y se enamora del hijo rico y se supera? Yo creo que no. Y eso es lo que la mayoría de gente en la sociedad cree. O sea, perdón por la analogía, pero así vivimos en las sombras. O sea, les digo, es mi interpretación, ¿eh? Vivimos bajo lo que vemos en el sentido, de ahí lo sensible, lo que vemos, oímos, escuchamos, pero no logramos la luz, si retomamos a Platón, no logramos la luz que es el conocimiento real. Así es mi forma de verlo, por el comentario de la compañera. Pero bueno, vamos a pasar a otro tipo de etapa. En el presocrático, el arjé, cómo se van manejando estas formas de interpretar la realidad. En el clásico, ya con estos pensadores, hablamos de métodos, hablamos de cosas que pueden ser base para lo que pensamos ahora, pero regresamos a otra situación. Yo me atrevería a decir que regresamos al mito. Ajá. ¿Qué es la filosofía medieval? ¿Todos se acuerdan? A ver si alguien de sus clases de historia, de secundaria se acuerdan qué es el medievo, la época media. Yo la retomo como época de ignorancia, de oscuridad, en la cual había varios estratos, dice Marx que era el feudalismo,
en el cual eran los reyes, los príncipes, después estaba la religión, eran los curas, estaba después el ejército y por último estaban los siervos. ¿Quiénes eran los únicos que trabajaban? Eran los siervos, todos los demás eran unos parásitos. Ajá. Y en este sentido, esa época, así la veo, así la vislumbro yo, pero ustedes pueden tomar su propia referencia. Y si hay algo con la época actual que se pueda comparar, también se puede comparar. Y en este sentido, esta época medieval es diferente. Ya no se va a dar primero, ya no se va a dar en Grecia como tal. Ya el pensamiento más claro se va a dar en lo que es en Occidente. Ya parte de Europa empieza a generar otro tipo de pensamiento. ¿Qué es la filosofía medieval? Son corrientes de interpretación de nuestra realidad, ya no como Sócrates, Platón y Aristóteles, no como los presocráticos, ya va enfocado en otro sentido. Cuando Roma de alguna forma cae y se rompe con este espacio de hegemonía, empieza a haber cambios que se dan en todo, casi 2 siglos, siglo y medio, y surge el Renacimiento. Ahorita van a ver por qué, ¿sí? ¿Qué busca? No vamos a ver cómo está estructurado el medievo como tal, ¿no? Vamos a ver qué busca la filosofía en esta etapa. ¿Y qué es lo que busca? Así básicamente. Busca los dos mundos de Platón, los busca conjuntar. Es decir, toda la filosofía clásica primero va determinada por el cristianismo. Ahí menciona que son dogmas, que es un dogma, algo que va a estar en discusión siempre. Ahí búsquenle qué nos determina un dogma. Hay aportes de lo que es otras religiones como el judaísmo, el islam, son las más referentes. Yo lo reduje lo más que se pudo para nada más lo que nos maneja en el examen, pero el análisis se puede dar desde Occidente hasta lo que viene siendo Oriente. Pero aquí lo vamos a basar en lo que nos pide y nos refiere el examen de Ceneval. Esta idea lo que busca de alguna forma es retomar el logos filosófico y combinarlo con el dogma del cristianismo principalmente. Es decir, tratar de conjuntar esos dos mundos si retomamos a los clásicos. Espero que me estén siguiendo porque ahora ando muy, como que me he dado cuenta que ando hablando muy raro, pero bueno. El profesor que Miguel Ángel escribió, yo creo que sí se enamoran, pero de ahí a que se casen con ellos, 3 puntos suspensivos. Supongo que es el comentario de lo de las novelas, ¿no? De las telenovelas. Era una referencia nada más, sí, pero o sea, yo me refería a que esa no es la realidad, vivimos en sombras, ¿sí? A ver, regreso, hago paréntesis, porque me interesa el comentario que manejan. Por ejemplo, con cómo se ha vuelto en la actualidad, cómo se ha vuelto esta idea de la música, ¿cómo se le llama? Apología. ¿Cómo hemos hecho apología? La apología es cuando ensalzas algo que es malo. He visto jóvenes, yo que doy en prepas, que oyen un corrido de estos que canta un joven que no sé si canta, berrea horrible. Para mí, perdón, para mí, allá cambio con Descartes, para mí no es música, pero a ellos les encanta. Y por ejemplo, dicen que el whisky Buchanan es bueno y no es cierto, o sea, y lo van generando. A eso me refería. O sea, estamos en las sombras porque todo lo que nos dicen no lo criticamos ni lo cuestionamos. Y en este sentido, con Aristóteles se empieza a dar ese cambio. Y con Platón, él nos dice que vivimos en la caverna precisamente. Ahí retómenlo. Por eso era la analogía con las novelas, ¿no? O sea, hubo una etapa, yo creo que todavía hay una etapa que las chicas de 15 a 16 años, cuando Televisa era la única, perdón por el nombre, o cuando una televisora era la única, nos manejaban esa idea de vida. Ese era lo que esperaba la mayoría de niñas de 15 años. Entonces dices, viven en las sombras. Digo, es mi interpretación de Platón. Viven en las sombras. O sea, esa no es la realidad como tal. Pero bueno, seguimos, porque si no, luego me clavo aquí diciendo otras cosas. Entonces, vamos a manejar estas teorías, temas de la filosofía y vamos a retomar algo de esto también. Cómo se va dando. Tratan de conciliar las creencias religiosas, ojo, y lo dice bien claro, creencias religiosas con la filosofía.
Ese es lo primordial y nos pueden preguntar en este sentido de la etapa medieval. Conciliar la religión con la razón. Se me hace ilógico a mí, pero ¿se puede dar o no? Yo decía, es un retroceso a los mitos. Buscan respuestas a interrogantes en esta etapa, pero ya no el sentido que lo buscaban los mismos presocráticos, sino buscan interrogantes la naturaleza de Dios, por ejemplo. La ontología va a estar aquí presente. Esta relación de entre la fe y la razón, que yo creo que no se combina, pero aquí es lo que se busca en toda esta etapa. Ajá. ¿Cómo se puede de alguna forma lo que nosotros pensamos con la omnisciencia? O sea, es decir, con nuestro interior, esta situación de la divinidad. Ajá. Ese es lo que se busca en esta etapa. Para la filosofía medieval va a ser complicadísimo conciliar esto, pero sí logran algunas partes que se van a retomar. Por eso se le llama oscurantismo a esta etapa. Porque de alguna forma, ¿por qué hablar de religión cristiana? Porque pues en esa época era la que estaba en auge y pues, casi toda Europa conocía lo que era el cristianismo como tal, no la católica en específico, el cristianismo, vamos a ver por qué en el Renacimiento más adelante. Ok, características, sí. Lo que pasa es que hay otro comentario de Rubí Esmeralda de su tema anterior que va ligado a lo de Miguel Ángel. Dice, vivimos en creencias familiares o creencias, en la cultura, pero en algunos casos cuando nos dicen la verdad, no la creemos o solo la ignoramos. Ahí está la alegoría de la caverna que les decía. Bueno, hasta que se prendieron ahí con este tipo de temas, creo que sí es interesante. Esto también va a ser interesante porque lleva una continuidad. Sí, ahí muy bien, porque si luego no creemos nada de lo que nos dicen, aunque te estén diciendo el cigarro hace daño. Sí, pero sigo fumando, o sea, ¿por qué? Entonces, lo vamos a ver en moral. Más adelante se va a poner más interesante en este sentido. Pero vámonos con la filosofía medieval. Entonces, este planteamiento de orden divino que tiene que ver también que vas a vivir en una situación de religión toda tu vida y cuando te enfrentes a la realidad, híjoles, va a estar cañón. Pero bueno, retoman principalmente la Biblia, es la base de esta etapa, y ahí combinamos, ¿por qué combinamos? Porque hubo unas preguntas, estaba viendo yo en la guía que nos hablan sobre lo que son el Islam y el judaísmo. Son diferentes, pero por si bien alguna, ahorita retomamos algunos puntos de estos, pero lo principal, la Biblia y lo que viene siendo el cristianismo, ¿sale? Esta interpretación va generando conocimientos de alguna forma nuevos. La filosofía medieval rescata todo el pensamiento de los clásicos, de estos tres, y los lleva a tratar de combinar con la Biblia. En este sentido, hay algunas cosas que de alguna forma van a chocar, pero como siempre, la religión va a tratar de imponerlos en este sentido. Dos etapas que vamos a dividir lo que es la filosofía medieval. Vamos a dividirla en patrística y escolástica. Nos pueden preguntar de esto, ¿eh? Si ya vimos qué es la filosofía medieval, ¿qué es? Es una etapa en la que se trata de conciliar la razón y la fe. Se trata de conciliar de alguna forma la reflexión, el racionalismo, todo esto con la fe. Ahí háganse una pregunta, ¿qué es la fe? Antes de que les pregunte qué es la fe, porque seguramente yo creo que ahorita le van a contestar varios, le platico que Eduardo Contreras dice, en la realidad son ideas conservadoras e ideas vanguardistas según sea el tiempo. Y Karina Jaramillo dice, tal vez nosotros solo creemos lo que queremos creer e ignoramos algunas circunstancias. Se clavaron con Platón y con Aristóteles. Van a ver que más adelante van a retomar otros. Ahorita que veamos a algunos pensadores, van a ver cómo sí es interesante esto. Pero bien por los comentarios. Ajá. Dividimos la filosofía medieval, el medievo, en dos grandes etapas. Esto de cajón va a venir una o dos preguntas o hasta tres que van a determinar esto. La patrística y la escolástica. Saquen ahí sus puntos o hagan su cuadrito. Patrística y escolástica. Ya sabemos qué es. Ajá. Y la patrística define
es la primera etapa que se llama así porque corresponde a los padres de la iglesia, así le llaman, por eso es patrística. Ajá. Aquí se articula una filosofía enfocado a lo no encontrado, un dogma, lo no encontrado de la religión, principalmente el cristiano, como decíamos. Y representante de lo que es la patrística, el principal fue San Agustín, Agustín de Hipona. Sí, pues si le digo San Agustín ya estoy reconociéndolo, pero no, es Agustín de Hipona o San Agustín. No sé cómo se los plantean en el examen, pero de que les van a preguntar algo de esto, les van a preguntar. Desarrolla una corriente que retoma principalmente a Platón. Chequen las dos etapas, ahorita esperemos quedarnos con esto, pero uno retoma a Platón y los otros van a retomar al detractor de Platón. ¿Quién es? Ya saben. Ajá, y que puede resumirse como la reinterpretación de la obra de Platón bajo la óptica cristiana. Alma, cuerpo, ¿se acuerdan? Es mundo inteligible y mundo sensible. Ajá, que sería Dios, sería el cielo, el infierno, para manejar a Dios. Si lo manejan así, vean cómo retoman estos señores inteligentísimos, los filósofos retoman esta idea de Platón. Las sombras nos han enseñado que, por ejemplo, lo oscuro es malo, la luz es buena. Retoman a Platón en este sentido. Y ahí San Agustín es el principal. Patrística, San Agustín. Así como resumiendo, por si no se quieren meter en discusión, ay, aquí espantan. Patrística, San Agustín, neoplatonismo, ajá, y retoma la primera etapa. Vayan haciendo ahí sus líneas. Y la segunda parte de lo que es la filosofía medieval va a ser la escolástica. Y en esta etapa ya manejamos desde el siglo XI hasta el XVI. Si ustedes notan, ya en el siglo XVI ya hay algunos fenómenos geográficos sobre todo que ya van a permear el pensamiento de los filósofos. Entonces en la escolástica, que es la segunda parte, explica la revelación cristiana, es decir, el Nuevo Testamento como tal, pero lo hace a través de la razón. Trata de combinar esta situación del razonamiento y busca cambiar. Si alguien contestó que es Aristóteles la parte contraria, está muy bien. ¿Por qué? Porque surge esta situación ya de la teología. Las primeras universidades surgen aquí en este sentido y buscan retomar el método aristotélico. Primera parte patrística, neoplatonismo. Aquí sería retomar el método científico aristotélico. Ajá. Y dar respuesta ya en términos de razonamiento, de reflexión, de análisis a las situaciones religiosas y aquello que no se ve. Es decir, la situación ontológica. El principal representante de la escolástica, Tomás de Aquino. Ahí le hubiera puesto, si le puse San Agustín a aquel, le hubiera puesto Santo Tomás, porque así también le dice. No, dice Tomás de Aquino. Ah, sí, está rojo, perdón, licenciado, ya estoy medio ciego. Pero bueno, Santo Tomás de Aquino, le voy a quitar el santo también, pero es uno de los representantes y exponentes de esta etapa escolástica. Él introduce la lógica aristotélica, como menciona, en el pensamiento cristiano. A partir del diálogo, de la comunicación, busca interpretar la realidad con lo que nosotros de alguna forma creemos, pero también pensamos. Es un poco raro, pero sí pone por arriba las situaciones, o le da más énfasis a las situaciones del mundo sensible, que es lo que hacía Aristóteles. Esta es la parte fundamental de las dos etapas. Si nos ponemos a darle seguimiento a cada una de ellas, no vamos a terminar. Entonces yo por eso lo reduje. Tenía más idea en el sentido de las dos etapas, porque es importante, pero creo que se van a ir retomando con lo que viene siendo la modernidad. Entonces ya tenemos, vuelvo a repetir, etapa de la filosofía medieval, ¿sí? Buscar la combinación de lo que es la razón y la fe. Primera parte, patrística, son representados por Agustín de Hipona. Segunda parte, escolástica, son representados por Tomás de Aquino. Uno retoma a Platón, otro retoma a Aristóteles.
Creo que allí no hay ningún problema. ¿No? Qué bueno que viene esta situación. ¿Se acuerdan que dimos un paso del mito? En términos históricos, dimos un paso del mito a lo que es la filosofía y después dimos un paso a lo que viene siendo la metodología, por decirlo los clásicos. Y para mí, ojo, para mí, aquí regresamos, por todo lo que mencionaron, o sea, tratar de conciliar esta situación de lo no creíble, de lo no visto, de lo no real, con una situación práctica que estamos viviendo, es bien complicado, pero bueno, les digo, aquí son pensadores, hay el que quiera creerles, que les crea, que tengan fe en que... Voy a hacer una pregunta, a lo mejor me van a odiar, bueno, ya igual y me odian, pero ¿ustedes tienen fe que van a pasar el examen? Perdón, pero con todo lo que está diciendo, o sea, no podemos basarnos en una creencia, ¿cierto? No es cuestión de fe en algunos casos. En otros sí, muy respetable, pero háganse esa, ¿con fe podremos pasar el examen? O, pues ojalá sí, porque sí hay mucha gente que sí tiene fe. Ok, Gerardo, tu familia, en tu sociedad, en tu contexto, pero qué bueno que sí se están manifestando en este sentido. Ojo, todo es con un fin académico, porque sí, luego sí me vayan a ver en la calle y me vayan a lanzar profesor. una cosa. ¿Y son válidas las dos? De alguna forma, como les digo, son válidas las dos. Pero chequen, ¿quién fue la primera? Ned Ah, Castro Dianet. Cepeda dice, sí tengo fe porque creo en mí. Y Miguel Ángel, no, con la seguridad de ir No, preparados, sí, sí. Dianet, la primera que menciona esto, sí creo, pero le pone adjetivo, sí, porque creo en mí. Ajá, en este sentido ya cambia y tiene algo que ver con Aristóteles en este sentido. Los dos mundos, o sea, antepone, sí, pero soy yo. Ajá, y lo vamos a ver más adelante cómo se va a cambiar este concepto de fe. Pero bueno, creo que sí me van entendiendo. Filosofía medieval y judaísmo. Debemos tener, yo vi algunas preguntas que tenían que ver con esto. Es lo mismo, pero en otra religión. Ajá, en la Edad Media también, recuerden, en esta época hay una invasión a lo que viene siendo la península ibérica y donde se retoman muchas costumbres de lo que es Medio Oriente principalmente. Y entonces aquí se ocupan también cuestiones filosóficas, pero en otra idea, en otra religión. Y aquí nada más vamos a retomar. En el judaísmo vamos como un personaje ahí, así como San Agustín, Santo Tomás o Tomás de Aquino y Agustín de Hipona, como lo quieran manejar, está Maimónides. Ajá. Él trata de retomar a Aristóteles y habla de una situación de separación de la fe y la razón, pero dice que la lógica no existe, que todo es parte de la misma naturaleza religiosa. Ahí no nos metemos, nada más como que tengan referencia. Ajá. Dice que todo es un origen divino, o sea, todo viene de Dios y a partir de hasta la misma discusión, todo es origen divino en este sentido. Ajá. Entonces, para él sí lo combina, pero dice que esa misma razón, o sea, viene de Dios a final de cuentas. Y el Islam. Aquí en el Islam, perdón, ahí sí combinan a los dos, a Platón y Aristóteles, y tratan de manejarlo en el sentido de la situación básica de lo que viene siendo la razón, pero combinada con dos religiones. Yo digo que son dos religiones porque cuando conquistan la península ibérica, saben que en España son católicos y estos de alguna forma retoman el Islam. Entonces, una combinación, un híbrido muy, muy interesante que de alguna forma empiezan a manejar. Y los representantes principales, ojo, acuérdense, el más reconocido es Averroes. Yo pongo al Kindi ahí porque también es uno de los que retoman el Islam para llevarlo. Recuerden que el Islam es más complicado que lo que viene siendo la Biblia. Y entonces, en este sentido, Averroes, esos son los pensadores más importantes. Entonces, época medieval, retomo, tiene que ver en dos etapas, en lo que viene siendo Occidente y lo que viene siendo la parte católica, o cristiana, mejor dicho, cristiana. Y en este sentido, Agustín de Hipona y
Santo Tomás de Aquino. Son los dos personajes. Y en lo que viene siendo el judaísmo, Maimónides, y medieval, que sería, perdón, Islam, sería Averroes o Al-Kindi, ¿sale? Estos serían los que quiero que retomen en este sentido para lo que viene siendo el examen. Ya la discusión filosófica la llevaremos en otro sentido, no en otra parte, vamos a llevarla ya. Después nos vemos en algún lado y un cafecito y ya podemos discutir esto. Ahorita el objetivo principal sería eso, ¿sale? Esa es la época medieval. Aquí ya se los pongo reducidos, que ustedes los pueden sacar como claves. Agustín de Hipona, y algunos de los pensadores diferentes que se dieron en el catolicismo. No son muy referentes. Váyanse con Agustín, Tomás, Al-Kindi, Averroes. Estos nada más como referencia. También es una filosofía de la parte final de lo que viene siendo la época medieval, ¿vale? Ahí si lo están revisando las presentaciones, ahí se va a ver. Ok, hasta aquí. Si me permiten, ¿sí podemos hacer una pausa? Vamos a hacer una pausa de unos minutitos y para ya a ver si podemos iniciar con la otra etapa. Nada más recopilo. Mito, presocráticos, clásicos, filosofía medieval. El oscurantismo, dicen algunos. Y de aquí ya partiríamos a dar una introducción a lo que es el Renacimiento para pasar a la siguiente etapa. Bien, regresamos, ya estamos aquí otra vez con esta pregunta del Renacimiento. Vamos a cambiar la presentación, por favor, la tercera ya para ir cerrando. El Renacimiento es una parte importante en la historia de los seres humanos porque como venimos en etapas, cambia, como decía la compañera, cambia la forma de pensar. Si nosotros, perdón, si nosotros analizamos lo que es el medievo, es una etapa en la que todo el conocimiento está en manos de unos cuantos. ¿Quiénes son esos cuantos? La iglesia, principalmente la católica, aquí sí la iglesia católica. No sé si hayan visto esta película, se la recomiendo para entender esta etapa del medievo hacia el Renacimiento. Se llama El nombre de la rosa, con Sean Connery. Esta nos muestra realmente cómo el conocimiento está apartado por un pensamiento retrógrada, antiguo, y en el cual, o sea, no hay nada nuevo, como dice la compañera. Entonces el Renacimiento como tal nos va a dar la línea a seguir en la filosofía también. Ahorita que nos pongan la presentación, es la última. Vamos a ir viendo primero esta parte de Renacimiento y después vendría la etapa de la filosofía moderna como tal, en donde surgen otro tipo de ideas. Como les decía, la etapa del medievo es el oscurantismo, dicen, porque el conocimiento nada más está determinado en una sola parte. ¿Cómo se le llama a esta etapa? Se le llama teocentrismo. Teos, Dios, al centro. Teocentrismo. Y con el Renacimiento empieza a cambiar esa idea de que todo está en base a Dios. ¿Y quién aparece al centro en el Renacimiento? El ser humano. Y el ser humano, ya hablamos precisamente de lo que viene siendo antropocentrismo. Cuando les hablen de antros, no es de los lugares estos que me han contado que pasan cosas raras. ¿Me han contado? Me han contado. Entonces vamos al Renacimiento como tal, les decía, este cambio de pensamiento, lo que viene siendo la creencia de Dios como base de todas las relaciones sociales, económicas y políticas, porque así se daba en el medievo, empieza a generar esta parte intermedia. Es filosofía moderna, nuestra etapa es filosofía moderna, pero para entender todo este nuevo pensamiento tenemos que manejar este Renacimiento. Si es cultural, si es artístico, si es un fenómeno interesante que determina cómo se dan las cosas, la interacción de los seres humanos, pero es una parte para nosotros en el término de pensamiento filosófico. Hasta el siglo XIV todavía las ideas de la religión, las ideas de Dios como tal, están presentes, pero empiezan a surgir tanto en la religión, ojo, porque vamos a ver 3 puntos, como en la vida social, intelectual, dice aquí,
y en el cual maneja el renacer, el volver a otro tipo de vida. A ver, hago una analogía un poco loca. A ver, si alguien yo estoy casado y de repente me divorcio, renazco con otro tipo de pensamiento, otro tipo de ideas. Y en este sentido se empieza a dar una nueva actitud en mi forma de ser. Ajá. Y esto dado en muchos ejemplos. La ciencia y el arte y las letras son algo importante, pero el pensamiento no está basado en eso. Ajá. Es una combinación. Este entusiasmo que maneja por donde el hombre, antropocentrismo, y eso puede ser pregunta de examen, es decir, el hombre está al centro. Hasta en la misma pintura, si ustedes notan, aquí les puse una pintura que retoma, es la Venus ya no recuerdo cómo se llama, pero es la Venus se llama, y el hombre está al centro. Y chequen, no sé si han ido a iglesias antiguas y iglesias un poquito más modernas. La misma catedral se puede ver ahí el avance en las pinturas, por ejemplo. En casi todas las pinturas de esta época aparece la imagen de un Dios bien determinado, y en estas ya empiezan a aparecer otro tipo, no recuerdo cómo se llama esta de Miguel Ángel, donde está la unión de lo divino con lo humano en este sentido, que son otro tipo de pinturas en términos de la creación del universo, no recuerdo bien, de Miguel Ángel sí es, pero el nombre no lo recuerdo bien. Está la unificación, ajá, la creación nada más, ok. Y ¿qué pasó? Yo pensé que te habías mojado. Perdón, aquí estamos disertando otras cosas. Y cambia, ya el ser humano empieza a verse ya en el pensamiento. Para nuestro caso va a ser la filosofía. Acá en lo que es lo artístico va a cambiar un poquito, ¿no? Las letras también van a ser diferentes, pero vámonos sobre lo que nos interesa. Para entender el Renacimiento necesitamos ver 3 líneas que cambian este pensamiento, es decir, cómo vamos a hacer el traspaso a partir de 3 líneas. Aunque es una situación cultural principalmente, también en ámbitos, sobre todo políticos, empiezan a cambiar cómo se van ordenando estas diferentes formas de gobernar en términos políticos, filosófico, en términos de pensamiento e interpretación del mundo, y cultural, que sería toda esta forma que les decía de hábitos, de tradiciones, de costumbres que van cambiando. Y esto da cambios. Vamos primero por uno. El primer cambio que se da dentro de lo que es el Renacimiento, ojo, todavía no la filosofía moderna, el primer cambio es la Reforma Protestante. Es ese cambio de pensamiento dentro de lo que es el movimiento religioso. Empieza en Alemania, empieza a haber un cuestionamiento, por eso una situación protestante que se da dentro de la misma religión, principalmente la cristiana o los católicos, que empiezan a protestar contra las malas prácticas que se daban en el poder eclesiástico, Vaticano, el Papa. Empieza a haber un cuestionamiento al interior de las iglesias católicas que surge en Alemania y continúa en Inglaterra. Los principales reformadores, los críticos, los cuestionadores, Martín Lutero y Juan Calvino. A lo mejor les llega por ahí el famoso luteranismo que empieza a generarse. Y esto es adentro, es dentro de la iglesia católica, todavía no en el pensamiento. Ahorita vamos para allá. Pero la primera línea para manejar el Renacimiento, el cambio de pensamiento, es esto: la Reforma Protestante, Calvino y Lutero. Empiezan a criticar, a cuestionar la corrupción, los abusos que se dan dentro de la iglesia. Ahí hay tesis específicas de Lutero que va pegando en las iglesias y empieza a cuestionar esa corrupción. ¿Por qué la iglesia, los grandes directivos de la iglesia tienen tanto dinero, tanta corrupción, tantas cosas que no van con la moral realmente de la iglesia como tal? Entonces, esa es Reforma Protestante, primera. Segunda, una revolución científica. No lo manejan como revolución científica, yo le puse ahí, pero empieza a haber descubrimientos que nos empiezan a cambiar la visión de lo que es el mundo. Y aquí les pongo uno bien pequeño, que es el telescopio.
con el telescopio, una cosa tan pequeña que está perfeccionada por Galileo, ya existía el descubrimiento como tal, pero empieza a haber una forma diferente de lo que es el universo. Yo les pongo, si tú creías en ese tiempo, en el cielo, de alguna forma tenías estructurado tu pensamiento del cielo con ángeles y serafines y todas estas cosas, con este descubrimiento te vas a dar cuenta de que no es lo que se plantea, ¿cierto? Ya vas a ver, dices, ah, chirrión, pues son otras estrellas, es otra. Empieza a haber cambios. Reforma protestante, empieza a haber cambios dentro de la misma iglesia y después descubrimientos científicos que dan orígenes a otro tipo de pensamiento. Si en la época del medievo no creías en Dios, adiós. No existías ni como pensamiento ni como ser humano porque pues, te andaban liquidando ahí en este sentido. ¿Sale? Entonces, ya llevamos dos. En este sentido, esta transformación de la misma ciencia como tal nos empieza a dar situaciones que cambian. Ya no es el modo de ver y pensar que a partir de la observación podemos generar conocimiento. No, ya empieza a cambiar en este sentido. Ya empezamos a experimentar, hablamos de matemáticas como tal, retomamos más a Pitágoras y aparecen pensadores que dicen que hay que pensar de modo diferente. Ya aparece un método científico, ojo, experimental. Aquí Galileo empieza a hablar ya de la naturaleza con caracteres matemáticos. Retomando, claro, pues ¿a quién? Un presocrático, Pitágoras. Ajá, y en este sentido empiezan a cambiar. Aparte, con estos descubrimientos científicos y una forma de ver la política de manera diferente, descubrimientos geográficos. Aparece el continente americano. Bueno, no parece, ¿cómo decirlo? Porque estaba presente, ¿no? Descubrieron, pues no sé qué descubrieron, pues ya estaba. Entonces aquí sí empieza esa discusión de ver, o sea, no estábamos solos, ¿no? Así como si habláramos de los marcianos, no estábamos solos, hay otros. Y hay formas diferentes de ver el mundo, de ver las cosas, porque son diferentes a nosotros. Entonces, los filósofos renacentistas tienen aquí todo un panorama enorme de lo que puede ser el pensamiento y la explicación del mundo. Ya no va a ser la misma explicación del fuego, del aire, de la tierra, ya no va a ser la explicación de las ideas, ya se retoman, pero partimos a manejar una situación analítica y reflexiva de lo que es nuestro entorno. ¿Ok? Espero que me vayan siguiendo aquí. Sí, profesor. De hecho, Laura López escribió un par de comentarios. Dice, se permitió en esta época que los fieles interpretaran la Biblia por sí mismos y se divide la fe cristiana en dos grandes, la católica y los protestantes. Y dentro de los protestantes y los mismos católicos aparecen una infinidad de líneas, ¿no? Por llamarlos de alguna forma, ¿no? Esta reforma protestante dice que no necesitamos una autoridad eclesiástica. De alguna forma, bueno, ahí les digo, no soy muy creyente de esto, pero sí he leído varias veces algunos libros bíblicos y en ese sentido nos dice, o sea, Dios no está, no debe de estar en una iglesia, puede estar en cualquier lado, ¿no? Es una base de los ¿no? No voy a complacer a Dios en el sentido etéreo. Cuando llegue allá lo voy a complacer aquí. ¿Y cómo lo complazco? Pues generando, que puedo generar desde pureza hasta riqueza, ¿no? Entonces, en este sentido, vean, y ahí va la línea de los protestantes, ¿no? Y hay varias líneas. Qué bien por el comentario. Ok, pero estamos en este sentido ya llegando a este cambio. La otra línea, la reflexión política del Renacimiento, ¿cómo se da? Aquí surge, pregunta, ¿qué es utopía para ustedes? Aquí surge en este sentido una forma de pensar diferente, retomando otra vez las ideas de Platón y de Aristóteles. Aparecen en términos políticos algunos libros que se llaman utopías y son pensamientos políticos, ojo, que tienen que ver con las sociedades perfectas. ¿Ustedes se imaginan una sociedad sin rateros? Esa es una utopía. Si ustedes ven, esto es una utopía, para que vayan entendiendo cómo se da, ¿no? Sin políticos, no, sin políticos sí se podría, pero bueno,
Es lo mismo que, bueno, perdón, hay otro exabrupto. En este sentido, estos relatos, dice aquí, son ciudades ideales, ¿no? Las utopías, los famosos, después aparecen los socialistas utópicos que manejan en este sentido eh, una crítica a partir de presentar algo perfecto. Les digo, por eso retomando casi a Platón y Aristóteles. Y en este sentido hablan de la legitimidad de un político, de un gobernante y cómo se va dando esta situación, cómo organizar la vida en común. Ya es una idea diferente, ya no es lo que Dios quiera. No, vamos a organizarnos, vamos a tener nuestras, pero es a partir de estos relatos llamados utopías. Hay, a ver si lo recuerdo, en Michoacán hay una utopía por un inglés, no recuerdo el nombre, se los voy a mandar, pero se trata de hacer una ciudad utópica, ajá, que si llega a hacerse realidad, pues ya deja de ser utópica, es una falacia en este sentido. Pero sí, en este sentido se buscaba la comunidad perfecta y al buscarse la perfección empieza a haber cuestionamientos de autoridad. De los principales utópicos, Tomás Moro, un socialista utópico, el base del socialismo después con los que surgen Marx, Engels, toda esta situación socialista, Bacon, Francis Bacon, que era de alguna forma un personaje que era científico, pero también entraba a estas ideas de la política. Campanella, que hablaba de utopías, es italiano y que maneja algunas situaciones en este sentido, ¿sí? Y alguien bien importante, si lo puse aparte, ustedes han de haber escuchado esta frase, el fin justifica los medios. ¿Qué interpretamos con esto? Lo que hagamos por el bien del pueblo, decía este señor Nicolás Maquiavelo, es justificado. Me voy a echar a 1000 para que vivan bien 100. El fin justifica los medios. Es algo que en ética no se maneja, pero surge esta estrategia que es la más retomada, Nicolás Maquiavelo, y escribe un librito, ahí se oye muy ofensivo, escribe un libro que se llama El Príncipe de Maquiavelo, y que dice cómo se debe de comportar en esa época un funcionario, un político, el príncipe como tal, el que gobierna, debería manejar una situación fuerte. Yo digo que estas son las bases de lo que viene siendo lo que manejaban algunos autores como se me borró el nombre, pero bueno, lo vamos a sacar. Se llama Augusto Comte, Orden y Progreso. Ya me acordé. En este sentido maneja algo así como esto, que sería el positivismo. Es una visión mía, pero que se va manejando con Nicolás Maquiavelo. Ajá. Cualquier situación medio inmoral, absolutista, justificaría si es en beneficio de la patria. Algo bien raro, pero si ustedes ven, ya son pensamientos totalmente diferentes. Ya no es la idea como tal, si Dios dice esto, hay que hacerlo. Ya empieza a cambiar. Es el cambio de teocentrismo a lo que es el antropocentrismo, el hombre al centro. Esto es el renacimiento en sí para nuestro caso. Ajá. Y en términos ya para manejar la etapa que nos pide Ceneval, que es la modernidad en términos filosóficos, es importante ver cómo se manejan estas tres líneas. Reforma protestante, revolución científica, bueno, la ponemos así como revolución científica, y el pensamiento político diferente. Esas son las tres líneas que tenemos que entender para ver la modernidad en términos filosóficos. Es clave para entender cómo se da este paso del pensamiento en la modernidad, ¿sí? Se vuelve a repetir aquí en este sentido, y esta es la pintura que mencionaba la licenciada, la creación de Miguel Ángel. Ajá. Y si ustedes ven aquí, se retoma bien la situación. Hay un pensamiento en el cual, o sea, sí, cambia, el hombre está al centro, pero ojo, todavía hay referencia divina, ¿sí? Es muy difícil en el ser humano dejar de lado esta situación divina, y es válido como tal. O sea, la creencia, como decía hace rato una compañera, es creer en algo, ¿no? Siempre tenemos que creer en algo y generalmente se da esta situación. Este es el cambio que se da en este sentido. Mientras se concentraba en Dios en la Edad Media, ahora hacia el hombre se va a dar esta situación del renacimiento. Mezcla de ideas cristianas otra vez con la idea de la dignidad humana. Les digo, no se deja de lado.
Y si nos vamos a lo contemporáneo, sigue presente y es válido, ¿no? En todos sentidos. Ajá, decía un compañero, a ver, como ejemplo, él era cristiano, se volvió testigo de Jehová, el 80% de sus amistades le dejaron de hablar y pues yo decía, ¿pero por qué? Al final de cuentas existe validez y te funciona como tal, adelante, ¿no? Yo podré no creer, pero al final de cuentas creo que, ojo, creo que te está funcionando y por lo tanto, adelante el cambio. Algo parecido en este sentido se empieza a dar en ese cambio de pensamiento donde el hombre está al centro. Y el pensamiento filosófico dice, si le funciona al hombre, pues qué bien, ¿no? Entonces, influencias clásicas, los pensadores renacentistas, una nueva visión del ser humano, combinado con la situación del cosmos ya. Pregunta qué es el cosmos, la cosmovisión, que se reúnen, ya otra visión de ver el mundo en este sentido. ¿Ok? Y algo bien importante. Se empieza a pensar en términos de este concepto bien importante que vamos a ver en lo que viene siendo ética, que es libertad. ¿Sí? Tenemos la libertad de pensar diferente y esto tiene que ver con lo que estamos viendo en humanidades. En este sentido, si no creo en esto, puedo creer en esto y nadie me va a cuestionar. Bueno, a lo mejor sí me van a cuestionar, pero voy a argumentar y voy a fundamentar. Entonces, la libertad y la espiritualidad se combinan. Algo bien interesante en este sentido. Bien, esto es el Renacimiento. Aquí cambios, se los pongo ahí si toman fotos, si no, va a estar en la presentación. Ya resumido todo este proceso que vimos, cómo se va dando, aquí está. Se da en la Edad Media una época teocéntrica, en el Renacimiento es una época antropocéntrica, ya lo entendieron, ya lo saben. La gran mayoría de los europeos son católicos, por eso, y aquí, como son la mayoría católicos, la importancia de la reforma luterana y su contrarreforma modifica las creencias de la población europea. Es decir, todos los estados europeos, la mayoría pertenecían o dependían directamente del Vaticano. Aquí ya se cambia con la reforma y la contrarreforma, Lutero y Calvino. Algo bien importante que se da aquí, la mayoría de las personas en la Edad Media tienen la esperanza puesta en el más allá. Esto es bien importante. O sea, todos decían, voy a ser pobre, voy a hacer eso, pero me voy a vivir más feliz en el otro mundo. Ok, aquí cambia, ¿sí? La creencia ya va determinando que me tengo que preocupar por mi mente, por mi cuerpo. Ya no tengo puesta la idea en la divinidad. Ya si quiero irme al gym, quiero ser fuerte y tener otra forma de pensamiento. Ese es lo interesante. Y algo bien importante, por último, el uso del latín. Se producen más comentarios filosóficos a los textos que textos nuevos. En la Edad Media, todo era referencia y se retomaba de tal versículo, de tal parte, y eso es lo que generaba, de alguna forma, entre comillas, conocimiento. Ya en el Renacimiento, los clásicos empiezan a generarse en otros idiomas, en otras lenguas, y por lo tanto se empiezan a producir textos originales. Si notan, parece no tan importante, pero es bien importante cómo se da esta situación. Y entonces sí pasaríamos a lo que viene siendo la época moderna, con todas estas características. Espero que hayan sacado sus líneas ahí específicas y que trabajen algún organizador gráfico, es bien importante. Ideas claves las van plasmando y con esto que estamos aquí mencionando y explicando, creo que sí se daría lo que es el conocimiento como tal.